perdón, acceso de paz. ¿Por qué? Porque lleva bacterias. Hoy si se mete el conjunto pancreas, se me queda con los hijos. Estas son complicaciones entonces de esto. Pero a veces puedes avanzar el ascaris por el estómago o el esófago y lleva a la laringe y puede meterse a los bronquios. Entonces puede también producir una producción. Y aún así, hay niños que vienen con molestias en la nariz, de repente está el gusanito ahí, se lo jalan y sale el gusano por la boca. Eso también es un. Entonces, estos gusanos tratan de salir. ¿Qué es lo que los estimula a salir de su ambiente? Por ejemplo, fiebre. Por ejemplo, clases excitantes, quimio, anestesia. A veces le ponen anestesia inhalatoria y el gusano se trata de salir y complica la operación, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que el gusano trate de salir. Bien. Infecciones intensas. La complicación más frecuente es la obstrucción intestinal. ¿Qué significa esto? Que el paciente de pronto tiene muchos gusanos, se olvida, se hace un ovillo del ano y obstruyen el pasaje del contenido intestinal. Eso se llama el intestino delgado, ¿no es cierto? Que es donde vive el gusano. Y entonces, el intestino trata de aumentar el peristaltismo para eliminar. Entonces hay mucho dolor y el colon se contrae y no puede pasar. Y es tantas veces que hace esto, con mucho dolor, que de pronto se paraliza. Ya no tiene fuerza para seguir luchando contra los obstrucción. Y se produce, ¿qué se llama eso? Hilo paralítico mental. ¿No es cierto? Se produce un hilo paralítico mental. Entonces ya hay silencio intestinal, ya no hay hilo, pero el dolor es más intenso. Ya no puedo, no puedo morir. Y no hay eliminación ni de eso ni de gas. Esa es la práctica. Ya no puedo eliminar ni eso ni gas. Porque al principio podría haber quedado sin nada. Entonces, este es un problema serio. Hay dos posibilidades de actuar este problema. Primero, se les puede dar una droga que se llama piperacina. La piperacina produce parálisis flácida del gusano. Entonces, al poner los flácidos, puede ser que se desolite y puede devolverse. Pero esto se hace pasando pues una hora de obstrucción o más durante el proceso de obstrucción. Entonces, no puede ser. Pero si ya no pasa con la piperacina, sigue molestias, ese paciente ¿dónde tiene que ir? Así es. Si no va a cirugía, este niño necrosis del intestino hace que el paciente se muera. Entonces es la responsabilidad de ustedes de evaluar, tener criterio para ver hasta cuándo lo pueden tener o porque no le van a dar el espasmódico que está con cuerpo peor, ¿no es cierto? Pero nada, hay que darle piperacina y si no, sí. ¿Listo? Esa es la complicación. Entonces, miren, este es un niño con obstrucción, con parálisis. Y esta es una cirugía. Miren, están sacando el asa intestinal, está muy adelgazada y llena de gusanos. ¿Han visto en el laboratorio un frasco? No sé si todavía un frasco de eso. ¿Han visto? ¿Sí o no? Bueno, los que han hecho claro. Eso me lo ocupó con un colega que se buscando de la casa. Mandó con su hijo, que también es estudiante, es de una frase. Todo eso. Entonces, la botella empieza con la magnitud de la otra. Bueno, y entonces esto se tiene que presentar, se recae, seca y se hace una anastomosis termoradial. Eso sí. Entonces, ¿qué antecedentes epidemiológicos tenemos? Entonces, un niño con estas características de ascariasis, ¿no es cierto? General, que está desnutrido, que tiene diarrea, que tiene síntomas pulmonares, que tiene dolor abdominal. Entonces, hay que preguntarle de dónde viene. Si viene de seno, lo más probable es que sea. Puede ser de costa, de cielo, pero es muy raro. Bien. Y además, ¿qué cosa es este niño? Un niño pobre, un niño
que no tiene servicios higiénicos, etc. Que no toman aguas tranquilas, cualquier tipo de. Entonces tenemos ese antecedente. La sospecha clínica ya lo hemos mencionado, ¿cierto? Y el examen físico, que ya puede ser a nivel pulmonar, a nivel intestinal. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el diagnóstico parasitológico. ¿Qué significa el diagnóstico parasitológico? Que vamos a pedir un examen de esos para buscar qué? A los públicos. Entonces, es interrial, o sea, se hace serial, el examen de ese serial. Pero nosotros utilizamos el 3 en 1. ¿Qué significa? El paciente puede estar cada día ir hacia la laboratorio. Imagínense con el norte hasta el medio de tiro. Le damos un frasco con formosalino y ahí colecta una familia, y hay que hacer, trae solo el frasco. Entonces eso da exactamente eso. ¿Qué hacemos con esta muestra? Hacemos el examen directo, es una ratita de ese con un poquito de suelo fisiológico. Sin formol, hacemos con suelo fisiológico. Si es con formol, ya no. ¿Por qué? Porque el suelo fisiológico para ver con no. Entonces, si es diarreico, no hacemos el segundo. Espera que muestres. Si es diarreico. Bien, entonces, si es diarreico, una gotita de suelo fisiológico para ver si es de larvas. Pero si no, le hacemos una gota de limón y vino. Pero además hacemos un método de concentración. Esto es importante. Ahorita lo vamos a ver. Hasta bien. Un método de Telemann modificado. Supongo que les han explicado en la práctica también cómo es el método de Telemann modificado. Es por centrifugación. Se centrifugan los huevos. Y si queremos ver, porque es un método cualitativo, solo nos dice, ¿tiene o no tiene huevos? Pero si queremos ver la cantidad, usamos el K-Tax. En la práctica lo tenemos que explicar eso, no lo use ahora. Si encontramos menos de 5.000 huevos por gramo de heces, entonces leve, de 5.000 a 50.000, medio. Y más de 50.000 es intenso. Entonces, de esa manera hacemos la intención. La intención no le sirve al clínico. Al clínico le da igual que si ustedes hacen de otra cosa. Pero desde el punto de vista epidemiológico, sí. Y hay dos conceptos que ustedes tienen que saber. Uno es la distribución binomial negativa. La distribución binomial negativa es un término de salud pública, que significa que en una población fundamentalmente hay dos tipos de infecciones, leves e intensas. ¿No? Y entonces, las infecciones leves son la mayoría y las infecciones intensas son la minoría. Pero ¿quiénes mantienen la infección de la población? Las que tienen infecciones intensas. Entonces, por llama distribución binomial, dos, intensa leve y negativa, porque los que tienen más no transmiten infección. O sea, los que son más, pero tienen infección leve, pero los que son menos, pero tienen infección intensa. Y otro concepto que se me ha pasado es la premonición. ¿Qué pasa en la premonición? Es un tipo de inmunidad temporal y parcial. Eso les he explicado. ¿Sí? Entonces, es temporal ¿por qué? Porque solo sirve, mejor dicho, solo hay inmunidad mientras uno tiene parásitos sólidos. Entonces, los nuevos que quieren entrar no lo usan. Si esa persona le damos tratamiento o se va a otro sitio que deja la infección, se vuelve a infectar, pero es temporal. Y parcial, porque solo afecta contra las larvas, no contra los átomos. La premonición. Y esto es muy extraño. No es el estadio o así. Bien, y le tomamos una radiografía que vamos a ver, imágenes de colonización. Le hacemos un hemograma globus neutral y eosinofila moderada. 10% más o menos. Eso es el la epidemiología. ¿Qué tenemos? Costa, sierra de selva. En costa, perdón, en selva, 50%, a veces hasta 60% de infección. O
sobre todo en muy intenso, muy intenso. Encierra menos del 10% y costa menos del 5%. ¿Listo? ¿Por qué será? Sí, ¿cuánto crees que sería eso? ¿Me dije cuánto? Tiene las tres. Me importa, cierra, cierra. ¿Cuánto crees que es la probabilidad? Menos, porque no hay condición. Entonces, ¿cuáles son los factores más importantes? El fecalismo, más importante. Hábitos. Les pregunté cuánto es la prevalencia de Miami. ¿Cuántos eran? ¿Miami es zona tropical? No. Sí. Eso era pantanos. Miami era una zona pantanosa. Hasta ahora hay cocodrilos. Una vez estaba en casa de un amigo que desde el laguito se salió, se estaba entrando en la casa. Pero es zona tropical. ¿Cuánto creen que es la prevalencia en Miami? Cero, porque nadie defecta en la calle, ¿no? En el suelo. Entonces, eso es lo más importante. Hábitos: consumir agua hervida o agua cruda, si no se lavan los alimentos o no se lava la pobreza. Eso creo que ignorancia del problema, la gente no sabe cómo se adquiere esa enfermedad. Las abuelitas decían: no comas pan con azúcar porque te va a dar glucemia. Entonces no sabe. Entonces, si no sabe, no pueden comer, ¿cierto? Y factores del parásito nos da un año, coloca ¿cuántos? 200.000 huevos por gusano. Y estos huevos resisten. Por eso existe esta enfermedad. ¿Y la profilaxis qué hacemos? ¿Cómo hacemos la profilaxis? ¿Cómo evitamos? Recuerden que es diferente profilaxis que control. La profilaxis, claro, los mecanismos y el control contra los mecanismos se trata. Entonces, ¿qué hacemos? Lavando las manos. ¿Qué más? Lavar las verduras, hoja por hoja. Ese cuento que se dice que una gotita de yodo, una gotita de jengibre en el agua y se lava las verduras es suficiente, puede funcionar para los niños. Para eso bueno, entonces, ¿cómo tiene que lavar el producto? Hoja por hoja, lo cual no sucede entonces. Sale de la casa, se puede tomar agua limpia. Y el control, ¿cómo lo hacemos? Controlar el fecalismo. Porque en selva las casas están una por cada, ya no se puede compensar. Entonces hay que usar educación, es importante, pero la educación sola no funciona. Y el tratamiento masivo. ¿Qué quiere decir tratamiento masivo? Que cada 3 meses le damos una pastillita de medicamento que funciona para eso y otros para las más de salud. Esto lo llevaron los japoneses. Los japoneses, después de la guerra, ¿cómo estuvieron? Así. Entonces dijeron: tenemos que ser más una potencia. Llamaron a su economía y se necesitan. El trabajo. Tiene que trabajar para hacer riqueza. Y entonces, pero no pueden trabajar porque están enfermos. Zona tropical también está para. Y entonces, llamaban a los epidemiólogos: ¿qué podemos hacer? Construcción de letrinas, lavado de manos, etc. ¿Y en cuánto tiempo vamos a estar ya aptos para trabajar? 10 años, no, eso no sé, tiene que ser ya. Entonces llamaron a los farmacéuticos, y a los farmacéuticos les pidieron que hagan un medicamento que sea de amplio espectro, que mate a varios de estos procesos, que no tenga efectos indeseables importantes, que sea una misma dosis para niños y para adultos, que sea barato, que
sea fácil una disminución, entonces crea los medicamentos producen medicamentos en bolsa, así cajita en la bolsa, y entonces comienzan a repartir los productos. Y cada personal de salud iba a casa, cuando abre la boca, a su pastilla y su vaso de leche. No, pero me lo va a tomar obligatorio. Y en un año se bajó la mitad de la prevalencia, y en 2 años se bajó. Eso es tratamiento masivo. ¿Listo? Entonces se puede usar para eso. Y el tratamiento individual es como esto. El pavogato de pirantel ahora viene en muchas presentaciones, combinaciones, pero la base es esto. Esta produce parálisis espástica del cruzado. La piperacina que hemos dicho que produce. Entonces no se mezcla, se antagoniza. El albendazol que es nuevo, efectivamente, es muy buen medicamento, fácil de administrar, ¿no? Una sola dosis se puede probar. El tema es que a veces es muy difícil. Yo lo he visto, yo lo he usado. Inclusive muy intenso jugamos, sí, mejoraba, pero no eliminaba. Entonces repetíamos a 2 o 10, o a veces 3 veces, ¿no? Pero es dosis única por ejemplo. Y el mebendazol, esto sí funciona, pero tiene 3 tabletas, o sea, una tableta al desayuno, almuerzo y comida, por 3 veces. Por eso hace más que encontrar el mebendazol. Pero funciona. Esto es entonces alternas. Este es otra geoenergía, sí, es parecido a eso. ¿Qué significa? Y céfalos. Entonces, toda la parte cefálica del gusano es como un tallo, muy débil. Por eso se llama científico de razón. Pero ¿quién es el agente biológico de esta enfermedad? Es Trichuris trichula, pero también es Trichocephalus trichula. Por eso de ahí viene el nombre Trichocephalus, con CH, pero se pronuncia Trichocephalus trichula. Y entonces, esta es una geoendometriasis. ¿Qué es una geoendometriasis? Si no descubre el suelo, y del intestino grueso, ya no es del intestino interno. Y se caracteriza por anemia, y si no me dicen que también es igual, ya está el entonces vamos a ver cómo se. Y entonces ustedes van a ver, esta es una hembrita y este es un machito. ¿Qué diferencia hay? Hay dimorfismo sexual, entonces, ¿no es cierto? Entonces, esta es la parte gruesa, que es 2/5 partes de cruzado. Y las 3/5 partes delgadas. ¿Para qué utiliza esta parte delgada? Para meterse dentro de la mucosa. Toda la parte delgada se mete a la mucosa del intestino grueso. Y solo vamos a ver la parte gruesa. Y la hembra termina en una forma recta. Y el macho también tiene la parte gruesa y delgada y termina enroscado y presenta una espícula cópula. ¿Cuánto mide este cruzado? 4 o 5 centímetros. No es tan grande. Y acá tenemos más partes. Entonces, primero la boca y de ahí viene el esófago. El esófago ocupa toda la parte delgada. Es un esófago sumamente largo y ocupa la parte delgada. Si nosotros hacemos un corte, acá por ejemplo, el esófago, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que tiene cutícula, pero no en todas las delgadas. Una parte acá tiene unas células. Estas son células que producen sustancias líquidas y que se llaman la banda o lámina
básica, banda o lámina básica. Entonces, cuando el gusano se mete en la mucosa, necesita algo para ayudar a entrar, y esas son las enzimas que producen estas. Pero otra cosa más, es el esófago, y alrededor del esófago hay una célula. O sea, son células que rodean el esófago. Por ejemplo, si esto es el esófago, pues hay una célula acá, otra célula acá, otra célula acá. Cada una de estas células se llama esticocito. ¿Ya? Esticocito. Cada uno de estos que ven son esticocitos. Y en conjunto, que se llamará todo el sistema, esticosoma. ¿Y para qué sirve el esticosoma? También produce enzimas y se van más bien dentro del esófago. Entonces, tiene todos los elementos para preguntar. Entonces ya hemos visto toda la parte. Y miren, entonces del esófago continúa el intestino, que en la hembra termina en un orificio anal. Y en el macho también. Tiene el esófago, también tiene el esticosoma, el intestino y termina en una crónica. Y aparte tiene la espina ancopularis. Y el aparato reproductor, ¿qué tiene? Tiene la vulva. Miren dónde está la vulva. Está justo en la unión de la parte delgada con la gruesa. Ahí está la vulva. Y ahí viene la vagina, el oviducto y el intestino. Solo tiene un pueblo. Entonces, eso es en la hembra. Y en el macho, ¿qué tiene? El testículo, los vasos deferentes, el conducto eyaculador y la crónica, donde desemboca el aparato digestivo y el aparato reproductor. Ese es el proceso. Estos gusanitos son de color blanco, bien blancos. Entonces, esa es la morfología más importante. Y estos son los huevecillos, muy típicos. Ustedes van a ver un huevo de tricocero, nunca más se lo van a ver, porque es muy diferente. Un huevo de Ascaris no es tan fácil de distinguir, aparece confunde con los restos de heces, de algunas estructuras vegetales, porque es irregular. Nosotros se acuerdan, los melones, pero este es muy característico. También tiene 3 capas, pero tiene 2 tapones mucosos y es de color amarillo. Entonces, uno rápidamente en el microscopio se da cuenta de eso. Mide un poco menos, 40 micras, 45 micras, más chico que el de Ascaris, pero tiene 2 tapones mucosos. Y en el centro, ¿qué cosa tiene? Una masa, todo es una masa. Entonces, esta es la característica de ¿cómo es el ciclo? El ciclo es bastante sencillo. Entonces, la localización de este gusano, hemos dicho, intestino, ¿está libre? No, está fijo, no es como Ascaris que está libre. El Ascaris se mueve permanentemente para mantenerse vivo. Por eso que el tratamiento para Ascaris es paralizar, nada más. Y hay peristaltismo se encarga de eliminar. Pero acá, no, está metida en la mucosa. Bueno, entonces la hembra está fecundada y va a colocar estos huevecillos que salen, que son huevos no embrionados con una masa embrionaria. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? Fecal. Entonces caen al suelo y ¿qué necesitan del suelo? Suelo arcilloso, ¿no? Temperatura, humedad y sombra. En esas condiciones, 15 a 30 días se va a formar a partir de una masa embrionaria que se va a formar una larva. Entonces dentro del huevo va a haber una larva. ¿Y cuál es el estadio infeccioso? Huevo con larva. ¿Cuál es el estadio infeccioso? Y entonces, ya está, el huevo con una larva. ¿Y cómo va a entrar a la persona? ¿Cuál es el mecanismo de infección? Manos, agua, manos, agua. Ese es el mecanismo. Entonces este huevo con larva va a venir
y llega al intestino delgado. En el intestino delgado salen los tapones bucales y la barbita sale. ¿Dónde va a desarrollar? Hasta el nombre de desarrollar una base. Acá no se meten a la cima del hierro, y ahí se alimentan de células, de bultos, y se convierten en larva 3, perdón, larva 2, larva 3, larva 4. Cuando es larva 4 pasa al intestino grueso. Y el intestino grueso se convierte en una líquida y se meten en los ojos. Es bastante simple, ¿no? Y entonces, periodo prepatente, 1 a 3 meses. ¿Qué quiere decir? Igual que Ascar, unos 2 meses más o menos. ¿Qué quiere decir periodo prepatente? ¿Se acuerdan? Desde que se infecta una persona hasta que se termina uno. En Ascar es 2 a 3 meses. En este es 1 a 3 meses. O sea, se infectó con huevos y ya está eliminando huevos. Y el periodo patente de Ascar, ¿cuánto era? Un año. Acá viene hasta 7 años. Mucho más. Entonces, ¿qué daño va a causar este gusano? Daño a la esporiatriz. Va a sustraer qué cosa? El intestino grueso orgánico entonces, ¿qué alimenta? Sangre. Entonces, hay un daño exfoliatriz, pero ya no como en Ascaris, que era sustracción de alimentos. Acá es sustracción de sangre. Este gusano consume poca sangre, 5 microlitros por gusano y por día. Pero hay miles de gusanos. Entonces, muchos gusanos. Daños políticos. ¿Y a qué se debe? Bueno, las larvas del larva de 1 a 4 hemos puesto daños políticos, consumen, tienen que alimentarse, ¿no es eso? Están en el intestino delgado, en los picos, se alimentan de mucho. Es casi insignificante el daño que causa la larva. Pero el adulto sí causa daño. ¿Por qué? Porque causa daño. Miren, esta es la parte gruesa, y la parte gruesa está metida en los ojos. Y entonces hay daño traumático, se mete ahí, daño exfoliatriz, sustracción de sangre, tóxico alérgico, claro, está metido en la mucosa, es tejido, es un cuerpo extraño. Y por lo tanto el daño inflamatorio, se inflama la mucosa del intestino. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? En infecciones leves, menos de 800 gusanos, prácticamente es asintomático. Uno le hace examen de ese por cualquier motivo, encuentra huevos de tricocéfalos y no tiene nada. Pero si es más gusanos, entonces ya tenemos el síndrome dice. ¿Cómo es un síndrome de ICC? Coloradura, deposición de pulmón, y el tenismo este mismo mental, que también tiene ganas de hablar más. ¿Por qué? Porque toda la puede afectar inflamada. Y entonces ahí terminaciones nerviosas y nos dicen, está ocupada la puede afectar, entonces ese arranca. En este caso, esas terminaciones nerviosas se quitan sin tener nada. Y llega al cerebro, nos indica que vamos a ese es el tenismo. Y entonces es el síndrome. Antiguamente decían disentería, no la disentería. No se llamaba síndrome de disentería. Pero además, llega otra manifestación de anemia, sobre todo si hay infecciones intensas y además hay otros gusanos más, como vamos a ver en un momento. Entonces, ¿cómo sabemos que hay anemia en un paciente? Palidez de piel, si a un negrito le van a ver palidez de piel, no está entonces hay que ver la ¿qué más? Sensación de sueño, caminar, mucho trabajar, etc. Se duerme. Y hay manifestaciones taquicardia, pero hay unos síntomas interesantes.
Estos presentan pica o tierra. Se están comiendo tierra. Los niños con anemia comen tierra. Igual que los pacientes con enfermedades son que comen. ¿Sabes? Háganme la pared de su cama. Entonces, ¿qué se llama? Eso es teofagia. Ya sin infecciones crónicas, vamos a encontrar irritabilidad, desnutrición, dedos de salir de tambor, dando irritaciones aplanadas. Complicaciones. Entonces, acá también tiene complicaciones. Entonces, cuando dicen, ¿cuál es la clínica de la tripocefalosis? Y me dicen, prolapso rectal. No, eso no es la clínica. El prolapso rectal es una entidad completamente diferente, que es una complicación. Y entonces, ¿por qué se produce el prolapso? ¿Ven los gusanitos acá? Entonces, ¿por qué se produce? Porque no se empuja. Y esto se presenta en niños desnutridos y con infecciones internas. Entonces empuja y sale la mucosa rectal. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Primero hay que reducir. Con un guante se reduce, pero lo suelta no es necesario. Entonces, lo reduce, le ponen una venda con todos los glúteos en la cintura, una venda, y le dan tratamiento para eso. Si en todos los 3 días mejora, ya no se programa. Si no, ya se acaba. ¿Está claro? Esa es la primera. Y la otra complicación, ¿cuál es? Que este gusano se puede meter a la apéndice, igual que ascas. Entonces produce una apendicitis. Vean acá, este es un corte transversal. Miren, acá vean la retícula. Y vean esto, ¿qué cosa es? La banda basal. Típica de esto. Entonces ya está produciendo son grandes. Entonces, este es un típico una típica apendicitis. Entonces, esas dos manifestaciones diagnóstico muy parecido a ascas, ¿cierto? Antecedente, ¿dónde viene esta gente? De cerebro. ¿Por qué viene? Acá ya no viene con síndrome pulmonar ni digestivo alto, sino síndrome disenterico. Entonces, aquí es anemia y síndrome disenterico. Y ya viene, si viene controlado su rectal, que ya está un ciego ese tiempo. Entonces, eso es importante. Y el examen de ese es exactamente igual que hace el método de Telemann y el método de Cato-Cassidy, o sea, de cuantitativo. El cuantitativo es leve si es menos de 1000 gusanos por gramo de S, menor de 1000 gusanos por gramo de S, y más de 10.000 gusanos por gramo de S, infecciones internas. Esta es una colonoscopia bien en el gusano, que toda la parte gruesa es la que se mide. La parte de acá no se ve porque está dentro de los ojos. Prevalencia y costo de reserva es un poco menos que hace. 30-35%. En sierra, menos del 5%. En costa, es raro, ¿no? Menos del 1%. Salvo que sea una zona lluviosa, caliente, piura, parece que hay mucho que pero para el sur, que es toda la ciudad, ¿qué factor es el hombre? ¿Cuál será el factor más importante? Es un problema. Hábitos, igual, consumo de agua, temperatura de la agua, obeso, ignorancia de todo. Factores de parásitos, no, pero prensa, lo más, con imposición, 10.000 huevos por gusano por día. ¿Cuánto dijimos espinascas? Pero espinascas máximo tenemos 50, 1.000. Resistencia de los huevos. ¿Cómo hacemos el control de la populación? El control, eliminar el efecto.
unidades de construcción de educación. Y para la profilaxis, la base, ¿no? Entonces quiero que diferencien bien lo que es profilaxis y control. Si ustedes van a trabajar a forma manual, pueden optimar, yo no quiero tener estos dos años. Entonces, ¿qué hacen? Siempre a máximo, mejor si no las comen, porque si las comen cocidas, si hacen esas tres cosas, no se van a infectar. Pero ustedes no van a Puerto Maldonado para no infectarse, simplemente, sino que van a trabajar en salud. Entonces tienen que hacer programas para que la población disminuya de infecciones intensas y infecciones leves. Eso es lo importante, eso es control. Porque erradicación es que desaparezca la enfermedad, lo cual es entonces el control va a todas las infecciones que ya no tienen importancia en salud. Entonces, para el control se tiene que hablar con el alcalde, si los niños, el alcalde tiene que hacer dignas sobre su gestión. No van a ser ustedes los retiro, no les corresponde, ¿cierto? Pero tienen que hacer la gestión para que se. Ahora, si es una ciudad, pues empezamos de esa. Eso es control. Y miren, el tratamiento es el medicamento. Este gusanito es un poco resistente, ¿no? Y entonces los otros medicamentos funcionan, pero no el mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Tratamiento de 3 miligramos cada 8 horas. Entonces ahí funciona muy bien. Por lo tanto, el tratamiento masivo disminuye un poquito, no sirve mucho el tratamiento masivo. Entonces, eso es el esto de evitar el fecalismo, y la educación es importante, pero tiene que ir de la mano con si no, no funciona. Los que hicieron un estudio en una comunidad nativa, una comunidad poco occidentalizada, hace muchos años. Y entonces encontraron que Valencia pero no estaban en situación adversa. Bueno, hicieron, publicaron eso. Después de 10 años, vamos a ver qué ha pasado con esa comunidad. Y fueron nuevamente a esa comunidad. Y otra vez hicieron esa encuesta. No, todos enfermos como en toda la resto de la población. O sea, 60%, 50%, todas las cosas. Entonces comenzaron a hacer el estudio por qué. La única diferencia que había es que el Ministerio de Educación envió un profesor para que los eduque. Un profesor que se fue por su familia, en su choza por ahí, y ahí vivió el profesor. Pero no quiso aceptar las costumbres ancestrales. ¿Cuál era la costumbre ancestral de esta comunidad? Un poco alejado de las casas, tenían un tronco de árbol enorme en el suelo. Entonces, cada que tenían molestias digestivas, se iban al árbol, se daban la vuelta y después. Nadie pasaba del árbol. Pero vino el profesor con su familia. Y dijo, no, vamos a quedar ahí, porque iban a cualquier sitio de trabajo. Y entonces hicieron un estudio de suelo, todo fue tan diseminado como discipulaba la familia. O sea, el profesor debería dar educación más o menos también de la enfermedad. Lo importante es conocer las costumbres ancestrales. Entonces, seguimos, ¿no?
Pero no me dejan nada.